Mi hijo me dejó en medio de una carretera desierta en otro estado, diciendo, no necesito más ratones que alimentar en mi casa. Yo, un padre anciano que lo crió, lo amé y lo ayudé, aguanté bajo el sol abrasador, pero no como una víctima. Al volver a casa, encontró mi nota en la nevera. Después de leerla, me llamó 47 veces, presa del pánico. Pero la justicia apenas comenzaba con una venganza que él no esperaba. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. 42 años. 42 años lo crié. Y esto es lo que me pasa. Mis manos curtidas temblaban mientras miraba los documentos de la herencia esparcidos sobre mi escritorio de caoba. El bolígrafo se sentía pesado entre mis dedos, negándose a acercarse a la firma. Detrás de mí, el joyero de Marta tocaba nuestra canción de bodas, esa maldita melodía que tanto amaba. Incluso 2 años después de su funeral, no pude detenerla. 9:47, 3 de julio de 2023. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía, a pesar de que Tobías y su familia dormían arriba. Mi familia, o lo que quedaba de ella. Tomé la foto de Marta de la esquina de mi escritorio. Su sonrisa me devolvió la mirada, congelada en el tiempo de nuestra cena de 40 aniversario. Llevaba ese vestido azul que le compré, el que hacía juego con sus ojos. Su voz resonó en mi memoria, clara como si estuviera sentada justo a mi lado. No dejes que nuestro chico se aproveche de tu buen corazón, Zed. La gente muestra su verdadero rostro cuando cree que nadie la ve. El olor a humedad de la madera vieja se mezclaba con el tenue rastro de su perfume que aún persistía en esta habitación. Toqué el frío metal de su anillo de bodas en mi dedo, el anillo que no me había quitado desde el día en que murió. Tobías había olvidado mi 68 cumpleaños el mes pasado, completamente olvidado. Cuando lo llamé esa noche, se rió. Lo siento, papá. El trabajo ha sido una locura. Pero había visto su calendario en la encimera de la cocina. Torneo de golf ese mismo día, lo recordaba perfectamente. Y cuando tuve esos dolores en el pecho hace 3 semanas. Probablemente solo sea indigestión, papá. Te preocupas demasiado. No se ofreció a llevarme al médico, no hubo preocupación real en su voz, solo irritación por la molestia. Cerré los ojos y volví a escuchar las palabras de Marta, dichas desde su cama de hospital con las pocas fuerzas que le quedaban. Fíjate en cómo actúa cuando cree que está recibiendo algo, Zed. Ahí es cuando verás quién es realmente. Los documentos legales crujieron al apartarlos. Sentía una opresión en el pecho, cada respiración más fuerte que la anterior. A través de la ventana, pude ver el coche de Tobías en la entrada, un BMW que de alguna manera se había comprado mientras me pedía que pagara la compra. Quizás sea hora de ver el verdadero rostro de Tobías. Me levanté lentamente, mis articulaciones protestando después de horas sentada. Los papeles de la herencia volvieron al cajón del escritorio, sin firmar. Las llaves de casa se sentían pesadas en mi otra mano mientras caminaba hacia la ventana, observando las sombras bailar en el patio que Marta había amado tanto. Una prueba. Eso es lo que Marta habría querido, una forma de saber con certeza qué clase de hombre es realmente mi hijo. Mañana por la mañana, descubriré qué clase de hombre es realmente mi hijo. El tocino chisporroteaba en la sartén de hierro fundido mientras la luz de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina. 7:15 de la mañana del 5 de julio, y había estado despierto desde las 5, ensayando las palabras en mi cabeza. La mesa redonda del desayuno estaba exactamente igual que había estado durante 3 años. Tobías a la cabecera, Joanna a su derecha, los niños uno frente al otro. Mi lugar en el extremo más alejado donde podía ver las caras de todos. Tobías se sirvió el café ya revisando su teléfono para ver si había correos electrónicos del trabajo. Los niños discutían por la última tostada mientras Joanna les untaba mantequilla al pan con precisión mecánica. Normal. Todo perfectamente normal. Me aclaré la garganta y dejé mi taza de café. Anoche recibí una llamada de la planta. Tobías levantó la vista del teléfono con las cejas arqueadas. La mano de Joanna se detuvo a mitad de la mantequilla. Emily y Lucas siguieron comiendo, ajenos al cambio de ambiente. Me van a dejar ir. Recortes presupuestarios después de 25 años.
El silencio se prolongó exactamente 4 segundos. Los conté, vi cómo el rostro de Tobías pasaba de la sorpresa al cálculo, luego a algo más duro, más frío. ¿Qué significa eso, abuelo?, preguntó Emily, con su voz de niña de 12 años cortando la tensión. Significa que ya no tendré muchos ingresos, cariño. Mi pensión no cubrirá mucho más que las necesidades básicas. Lucas siguió llevándose el cereal a la boca, completamente desinteresado en los problemas de los adultos. Pero Tobías echó la silla ligeramente hacia atrás, creando distancia. Lo vi. El retroceso físico. Papá, no puedo permitirme mantener a más gente ahora mismo. Su voz transmitía la misma irritación que había oído cuando llamé por mis dolores de pecho. Tengo que pensar en mi propia familia, en mis propias responsabilidades. Mis manos se apretaron alrededor de mi taza de café. La cerámica se sentía caliente contra mis palmas, casi quemando, pero no la solté. Joanna asintió rápidamente, apoyándolo como siempre. Tobías tiene razón, C. Apenas manejamos nuestros propios gastos. Los niños tienen cuotas escolares, equipo deportivo. ¿Estará bien el abuelo? La voz de Emily tembló con genuina preocupación. Ya encontrará una solución, dijo Tobías con desdén, volviendo a su teléfono. Hay programas para personas mayores. Opciones de asistencia. Programas. Opciones de asistencia. Como si fuera un extraño de la calle en lugar del hombre que lo crió, lo alimentó y lo ayudó a estudiar en la universidad. El frío cálculo en su voz me impactó más que la muerte de Marta. Al menos con ella, sabía lo que me esperaba. Esto fue como ser apuñalado por alguien en quien confiaba completamente. Bueno, dije lentamente, apartándome de la mesa. Necesito pensar en esto. Caerás de pie, papá. La atención de Tobías ya estaba de vuelta en su correo electrónico. Siempre lo haces. Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 68 años en los huesos. La cocina de repente me resultó extraña, a pesar de haber desayunado en esa misma mesa durante 3 décadas. Incluso la luz de la mañana parecía diferente, más cruda, demasiado visible. Creo que descansaré un rato. Cerré la puerta del dormitorio tras de mí y me apoyé en ella, con los hombros hundidos por el peso de lo que acababa de suceder. Las 7:45 de la mañana, y el día ya se sentía insoportable. El corazón me latía con fuerza contra las costillas, no por subir las escaleras, sino por la fría impresión de ver la verdadera naturaleza de mi hijo al descubierto. El dormitorio principal estaba exactamente igual desde que Marta murió. Su lado de la cama seguía intacto, la almohada mullida como a ella le gustaba. Su tocador con los mismos frascos de perfume, el mismo cepillo con mechones de canas aún enredados en las cerdas. El plato de su anillo de bodas estaba vacío. Llevaba su anillo ahora junto con el mío. 3 años. 3 años que llevo diciéndome que era temporal. Fui al tocador y cogí nuestra foto de boda. El joven rostro de Marta me devolvió la sonrisa, radiante con su encaje blanco. Junto a él, la foto de graduación de Tobías, de hacía 20 años. Ese día se había sentido tan orgulloso, tan agradecido. Gracias por todo, papá. Haré que te sientas orgulloso. La ironía me quemaba en el pecho. Me hundí en el borde de la cama, sujetando la foto de Marta con ambas manos. Por la ventana, veía el BMW de Tobías reluciente en la entrada. El coche que había comprado 6 meses después de mudarse temporalmente. ¿Cuándo había dejado de cuestionármelo? La conversación sobre la mudanza resonaba en mi memoria como un disco rayado. 3 años atrás, aquí mismo, en esta casa. Tobías estaba en la cocina, Joanna a su lado, ambos con aspecto desesperado y agradecido. Solo hasta que nos recuperemos, papá. 6 meses como máximo. Contribuiremos con lo que podamos para los servicios y la compra. Y yo, ingenua y sola después del primer infarto de Marta. Tómate todo el tiempo que necesites. Marta siempre quiso una casa llena. Pero Marta se dio cuenta antes que yo. La recordé sentada aquí mismo en esta cama hace 2 años y medio, con la preocupación frunciendo el ceño. Se están poniendo demasiado cómodos, Zed. ¿Cuándo viste por última vez a Tobías buscando casa? Está trabajando duro, Marta.
Ahorrar para la entrada lleva tiempo. Me tocó la mano entonces, sus dedos aún estaban calientes a pesar de la enfermedad. La gente muestra su verdadera cara cuando cree que nadie la ve. Recuérdalo. Descarté sus preocupaciones, considerándolas charlatanería. Pero Marta había estado observando. Había visto cómo las contribuciones de Tobías disminuían de $200 al mes a $50, para luego recuperarse al mes siguiente cuando llegaba el ascenso. Lo había visto comprar el BMW mientras afirmaba que no podía permitirse ayudar con la compra. Se había fijado en las costosas compras de Joana mientras se declaraba pobre. Cuando me convertí en una carga para mi propia casa. Los servicios públicos se habían triplicado. Las facturas de la compra se habían duplicado. El desgaste de todo, desde la lavadora hasta el calentador de agua. Y yo poniendo excusas de por qué no podían contribuir más, por qué no podían encontrar su propio lugar, porque todo era siempre mi responsabilidad. Apreté la foto de Marta contra mi pecho, deseando poder pedirle perdón por ser tan ciega. Abajo, oí el murmullo de voces, Tobías y Joana hablando en voz baja y urgente. ¿Qué están discutiendo ahí abajo? Me puse de pie, la curiosidad superando mi cansancio, y me dirigí a la puerta para escuchar. Las voces apagadas de abajo cortaron mi dolor como un cuchillo a través del silencio. Dejé la foto de Marta de nuevo en la cómoda, mis manos temblando con algo más que tristeza ahora. Las 9:30 de la noche, y Tobías y Joana estaban teniendo una de sus conferencias de cocina, del tipo que creían que no podía oír. La puerta de mi dormitorio crujió cuando la abrí lentamente. Las viejas bisagras llevaban meses queriendo engrasarse, pero esta noche sus protestas parecían fuertes como un trueno. Hice una pausa, escuchando. Sus voces continuaban abajo. Urgentes pero controladas. Hablaran lo que estuvieran discutiendo, no querían que los niños lo oyeran. El pasillo se extendía ante mí, iluminado solo por la luz de la calle que se filtraba por la ventana del fondo. Cada paso por la escalera requería una colocación cuidadosa. Sabía qué tablas crujían y cuáles permanecían en silencio. Después de 30 años en esta casa, cada sonido estaba grabado en mi memoria. Al pie de la escalera, podía ver la puerta de la cocina brillando con una luz cálida. El lavavajillas zumbaba su ciclo familiar, proporcionando la cobertura perfecta para su conversación. Me apreté contra la pared justo afuera de la entrada y escuché. Esta idea de viaje es perfecta. Decía Tobías, su voz con el mismo tono calculador que había escuchado en el desayuno. Conduciremos por esas zonas desérticas de Nuevo México. Hay mucho espacio vacío ahí fuera. El corazón me latía con fuerza. Busqué a tientas mi teléfono, casi se me cae con las prisas. La pantalla se iluminó mostrando un 67% de batería. Mis dedos gruesos luchaban con la pantalla táctil. La grabación de vídeo comenzó primero. La cámara apuntaba al techo. Y si algo le pasa ahí fuera, la voz de Joana era fría. De hecho, bueno, los ancianos se confunden. Se alejan. Agotamiento por calor, deshidratación. Pasa todo el tiempo. Conseguí cambiar a la grabación de voz justo cuando Tobías respondía. Exactamente. Buscaremos un rato. Llamaremos a las autoridades. Haremos de la familia preocupada. Simplemente se fue de nuestro campamento. Buscamos por todas partes. El teléfono temblaba en mis manos. 3 años de generosidad. 3 años de puertas abiertas y comidas compartidas. Y esta era su gratitud. Sin él, la casa se vuelve nuestra automáticamente. Joana continuó. Por fin podemos dejar de fingir que nos importan sus historias, sus necesidades, su presencia constante. 3 años de hacernos el hijo agradecido. Tobías estuvo de acuerdo. Ya está bien. Este asunto de la herencia me llevó al límite. No puedo seguir soportando un peso muerto. Un sudor frío me recorrió la frente a pesar del calor del verano. Sentía las piernas débiles, pero mantuve el teléfono firme, grabando cada palabra venenosa. La voz de Marta resonó en mi memoria. La gente muestra su verdadera cara cuando cree que nadie la ve. Lo bueno es que lo soluciona todo, dijo Joana. Se acabaron las facturas del supermercado, los gastos de servicios públicos, los gastos médicos, solo nosotros,
Nuestra verdadera familia y una casa que por fin podemos vender. Tobías añadió, liquiden nuestras deudas. Empecemos de cero en otro lugar. Ya había oído suficiente, más que suficiente. Mi teléfono mostraba una grabación de 3 minutos y 47 segundos. Suficiente para destruirlos a ambos. Moviéndome tan silenciosamente como bajaba. Volví a mi habitación, agarrándome a la barandilla. De vuelta en el borde de la cama, miré la pantalla del teléfono. Los archivos de la grabación estaban allí como un arma cargada esperando a ser usada, pero aún no. Querían jugar con la vida de un anciano. Bueno, Marta, parece que tenías razón sobre la gente mostrando su verdadera cara. El vapor subía de mi taza de café mientras la removía lentamente, viendo a Tobías juguetear con su teléfono desde el otro lado de la mesa del desayuno. Las 7:30 de la mañana, 6 de julio, y había pasado la noche en vela planeando cada detalle de mi respuesta. La cocina se sentía diferente ahora, no como un hogar, sino como un escenario donde todos interpretábamos nuestros papeles. Tobías no dejaba de mirar a Joana, buscando ánimos para el guión que habían ensayado. Ella asentía y sonreía en los momentos oportunos, haciendo de esposa comprensiva. Los niños comían sus cereales, felices, sin saber que sus padres habían pasado la noche planeando un asesinato. ¿Cómo dormiste, papá?, preguntó Tobías, con la voz teñida de falsa preocupación. Parecías bastante cansado ayer. Tomé un sorbo lento de café, ganando tiempo para poner mi expresión en una apropiada derrota. No muy bien, hijo. Toda esta situación me tiene muy preocupado. Perfecto. Casi podía ver el alivio en sus ojos. Joana se inclinó hacia adelante con una compasión practicada. Estas cosas se arreglan, Zeb. La familia siempre encuentra la manera de superar los momentos difíciles. Hablando de familia, dijo Tobías, con la sincronización ensayada a la perfección. He estado pensando en lo de ayer, en lo que dije. Fui demasiado duro. Mi teléfono estaba junto a mi taza de café, con la nota de voz ya en marcha. Que cabe en su propia tumba con palabras. Te lo agradezco, hijo. Estos viejos huesos estaban bastante maltrechos. Tobías intercambió otra mirada con Joana antes de continuar. ¿Y si hacemos un viaje familiar? Algo que nos reúna a todos, que sane estas heridas entre nosotros. Emily levantó la vista de su cereal, repentinamente interesada. ¿Un viaje? ¿A dónde? Estaba pensando en el Gran Cañón. Dijo Tobías, entusiasmándose con su actuación. ¿Recuerdas cuando mamá y yo te llevamos allí de niño, papá? Siempre decías que era uno de tus recuerdos favoritos. La mención de Marta en este contexto casi me quebró la compostura. Estaban usando su recuerdo para justificar su plan de matarme, pero me obligué a mantener la voz firme, incluso agradecida. Eso suena maravilloso, Tobías. ¿Cuándo estabas pensando? La semana que viene. Estaba ganando confianza, probablemente pensando que su manipulación estaba funcionando. Puedo tomarme días de vacaciones en el trabajo. Que sea una verdadera aventura para toda la familia. Lucas se rebotó en su silla. Podemos ver vaqueros de verdad. ¿Abuelo? Veremos un montón de cosas increíbles, Lucas, dije, alborotándole el pelo. Por dentro, la rabia ardía fría y firme, pero mi voz se mantuvo cálida para los niños. Joana intervino con su entusiasmo preparado. Sería bueno para todos. A los niños les encanta viajar con su abuelo, y nos daría tiempo para hablar de verdad, para resolverlo todo. El viaje en sí podría ser precioso, añadió Tobías. Podríamos tomar la ruta panorámica a través de Nuevo México, ver parte de ese famoso paisaje desértico. Allí estaba, el desierto, los lugares vacíos donde desaparecen los ancianos. ¿Cuánto tiempo duraría ese viaje? Pregunté, interpretando mi papel en su teatro mortal. Oh, 8 o 9 horas, dijo Tobías con indiferencia. Pero nos tomaríamos nuestro tiempo. Para cuando necesites descansar. Para cuando necesiten abandonarme, más probablemente. Dejé que una sonrisa cruzara mi rostro. La primera genuina que sentía desde que comenzó esta pesadilla. Eso suena absolutamente perfecto, hijo. Creo que a Marta le habría encantado la idea de que todos hiciéramos este viaje juntos.
Joanna prácticamente brillaba de satisfacción. ¿Deberíamos? ¿Plan para el próximo jueves? Denos tiempo para prepararnos. 12 de julio, acepté. Tendré que hacer algunos preparativos para nuestro viaje. El calor de la mañana ya se reflejaba en el asfalto mientras veía a Tobías cargar la última maleta en el maletero de la camioneta. 6:45 de la mañana, 12 de julio, y el caos organizado de la partida familiar enmascaraba el juego mortal al que todos estábamos jugando. Emily y Lucas corrían entre la casa y el auto, agarrando tabletas olvidadas y sus peluches favoritos. La semana pasada había sido una obra maestra de preparación. Mientras Tobías investigaba raíces del desierto y Joanna planeaba paradas para comer, yo había estado haciendo mi propia investigación. Mike Harjan, un camionero con el que había contactado a través de foros en línea, estaría en la gasolinera Desert Oasis a las afueras de Albuquerque. Mis suministros de supervivencia estaban guardados bajo capas de ropa en mi bolsa de lona. Y lo más importante, mi póliza de seguro esperaba en la cocina. Emily, Lucas, ¿tienen sus tabletas para el viaje?, preguntó Joanna, tachando cosas de su lista mental. ¿Las tienen, mamá? Emily agitó su dispositivo mientras Lucas luchó con la cremallera de su mochila. Tobías se secó el sudor de la frente a pesar de la hora temprana. Papá, ¿estás seguro de que lo tienes todo? Es un viaje largo y no pararemos mucho una vez que lleguemos al desierto. La ironía no se me escapó. Solo necesito mis gafas para leer, dije, dándome una palmadita teatral en el bolsillo de la camisa. No tardaré ni un minuto. Regresé a casa con determinación. La cocina se sentía vacía, esperando. Detrás del refrigerador, sujeta por el imán de flores favorito de Marta, coloqué la nota que había escrito y reescrito una docena de veces. Escuché tu conversación el 5 de julio sobre resolver el problema de papá durante este viaje. Cada palabra está grabada en mi teléfono y respaldada. Si no regreso a casa sano y salvo en 24 horas, mi abogado recibirá copias junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Conozco tus deudas, Tobías, y tus motivos. Elige con cuidado, papá. El lugar perfecto. Lo encontrarían cuando regresaran a empacar mis pertenencias, probablemente a las pocas horas de abandonarme. El momento crearía el máximo pánico. ¿De verdad vamos a ver el Gran Cañón, abuelo?, preguntó Lucas mientras me reunía con ellos en el coche. Vamos a ver unas vistas increíbles, Lucas, dije, subiendo al asiento trasero, detrás de la fila de los niños. Cosas que sorprenderán a todos. El interior de la camioneta olía a cuero nuevo y al ambientador de vainilla de Joanna. Tobías ajustó los espejos y miró el GPS por última vez. 8 horas y 37 minutos para su destino, según la pantalla. El tanque de combustible estaba completamente lleno. Habían pensado en todo para su crimen perfecto. ¿Todos cómodos?, preguntó Tobías, con una voz forzada y alegre. ¿Listos para nuestra aventura?, añadió Joanna, girándose para sonreírnos. Me recosté en mi asiento, sintiendo el peso de las botellas de agua y las barritas energéticas escondidas en mi equipaje. Mi teléfono mostraba carga completa, y la batería de repuesto estaba guardada a salvo en el bolsillo de mi chaqueta. Memoricé la información de contacto de Mike Harjan y la escribí en un papel, escondida en mi billetera. La camioneta arrancó de la acera y eché un último vistazo a la casa que Marta y yo habíamos llamado hogar durante 40 años. En pocas horas, Tobías y Joanna ejecutarían su plan, pero no tenían ni idea de que su víctima se había convertido en el cazador. La carretera se extendía ante nosotros, con el calor del desierto ya brillando en la distancia. El rock clásico zumbaba en la radio mientras las tierras de cultivo daban paso a matorrales marrones y desorden distante. Eran las 12:30 de la tarde y llevábamos 5 horas y media conduciendo a través de Missouri, Oklahoma y ahora adentrándonos en la interminable extensión de Nuevo México. El aire acondicionado trabajaba a destajo contra el calor del edificio exterior. Abuelo, cuéntanos sobre cuando construiste esa casa del árbol para papá. Lucas se balanceaba en su asiento central, olvidando la tableta por un momento. Sonreí, observando los ojos de Tobías por el retrovisor. Tu padre tenía más o menos tu edad, siempre queriendo subir más alto de lo seguro. Pasamos 3 fines de semana en ese proyecto. Papá era bueno con las herramientas,
preguntó Emily, genuinamente sorprendida. El mejor ayudante que he tenido. Dije, recordando las manos manchadas de grasa y las preguntas ansiosas sobre cada llave inglesa y clavo. Él podría ayudarme. La herramienta adecuada antes siquiera de que se lo pidiera. Tobías se removió incómodo. Eso fue hace mucho tiempo, papá. Durante horas, esta había sido la pauta. Recuerdos familiares genuinos, risas infantiles. Tobías haciendo de hijo devoto. ¿Estás cómodo ahí atrás? ¿Necesitas que ajuste el aire? Lo había preguntado 2 veces. ¿Quieres parar a estirarte? Cada 15 minutos, un pequeño gesto de cariño. Tal vez me había equivocado. Tal vez ayer solo era cuestión de estrés, el miedo me volvía paranoico. Pero entonces captaba esas miradas rápidas entre Tobías y Joanna cuando creían que no los veía. La forma en que revisaba el GPS obsesivamente, tomando notas en un pequeño blog, la creciente tensión en los hombros de Tobías a medida que el paisaje se volvía más desolado. Ya casi llegamos, se quejó Emily. Esto está tardando una eternidad. Solo unas horas más, cariño, dijo Joanna, con la voz tensa y falsamente alegre. Un regalo del abuelo, ¿recuerdas? Por la ventana, vi pasar rápidamente los marcadores de millas. La interestatal había dado paso a la Ruta 66, y la civilización se dispersaba drásticamente. Aparecían gasolineras cada 48 kilómetros. Los niños se habían quedado callados, agotados por el calor y el cansancio del viaje. Mi teléfono no mostraba barras de señal. Estábamos entrando en la zona muerta que había investigado, donde las torres de telefonía móvil eran escasas y la ayuda estaba a horas de distancia. Este país sí que está vacío, observé con voz despreocupada. Esa es su belleza, respondió Tobías. Pura naturaleza salvaje. Un hombre podría desaparecer aquí y nunca ser encontrado. Las palabras me golpearon como agua helada en las venas. Todas mis dudas se evaporaron en ese instante. Joanna lo miró fijamente, pero el daño ya estaba hecho. Volví a ver sus ojos en el retrovisor, y esta vez vi allí el cálculo. La fría evaluación de un depredador que mide a su presa. El kilómetro 247 apareció más adelante. Tobías redujo la velocidad. Necesito ir al baño, dije con voz firme a pesar del martilleo del corazón. No puedo esperar más. Por supuesto, papá. Tobías se detuvo junto al arcén con soltura. Tómate tu tiempo. Salí al calor abrasador, sintiendo el sudor inmediatamente en la frente. Los niños ya discutían sobre algo, sus voces se oían amortiguadas por las ventanas cerradas. Tobías también salió, aparentemente para estirar las piernas, pero se quedó cerca de la puerta del conductor, con el motor en marcha. Gracias por este viaje, hijo, dije, mirándolo fijamente. Significa todo para un anciano. Algo se reflejó en su rostro. Tal vez culpa. Tal vez solo impaciencia. Nada personal, papá, dijo en voz baja. Solo negocios. El motor rugió. Salió grava de los neumáticos. Emily y Lucas pegaron la cara a la ventana trasera. La confusión se convirtió en lágrimas mientras observaban a su abuelo, solo en la carretera desierta. La camioneta desapareció en el resplandor del calor, dejando solo el silencio y el implacable sol de la tarde. Bueno, Marta, hora de ver si tu viejo esposo aprendió la lección de preparación. El calor irradiaba del asfalto en ondas visibles mientras observaba la carretera desierta donde mi familia había desaparecido. La 1:15 de la tarde, la temperatura subiendo hacia su pico diario. El sudor ya me oscurecía la camisa, pero mi respiración se mantenía controlada. Metódica. 40 años en fábricas me habían enseñado a trabajar en condiciones extremas. Primero lo primero, saqué mi teléfono, confirmando lo que ya sabía. No había barras de señal. La pantalla mostraba un 89% de batería, suficiente para lo que necesitaba. Mi investigación había sido precisa. Este tramo de la Ruta 66 se encontraba en una zona muerta entre torres de telefonía móvil. A continuación, un reconocimiento visual. Formaciones de mesetas se alzaban en la distancia como monumentos antiguos. La maleza salpicaba el paisaje, ofreciendo una sombra mínima. No había edificios visibles en ninguna dirección.
El tráfico era escaso. Quizás un vehículo cada 20 minutos. El lugar perfecto para un asesinato si no sabías que tu víctima había pasado una semana preparándose. Me desabroché el abrigo y busqué en los bolsillos interiores cosidos especialmente. 2 botellas de agua de 473 mililitros aún frías por el aire acondicionado del coche. De los bolsillos de mis pantalones salieron 4 barritas energéticas y una pequeña bolsa de frutos secos. Suficiente combustible para una larga caminata. El mapa dibujado a mano emergió de mi cartera, con los bordes reforzados con cinta adhesiva. La gasolinera Desert Oasis estaba a 9,6 kilómetros al este por la ruta 66. Me sabía la ruta de memoria, pero verla en papel me reconfortaba. La información de contacto de Mike Harjan estaba escrita en papel impermeable, escondida detrás de mi carnet de conducir. 9,6 kilómetros a Desert Oasis, dije en voz alta, con la voz ahogada por el silencio inmenso. Mike dijo que estaría allí esta semana. Tobias pensó que había dejado morir a un anciano indefenso. El pobre no sabía que su padre había estado planeando para lo peor mientras esperaba lo mejor. El dicho favorito de Marta. Me enseñó a pensar con 3 movimientos por adelantado, ya fuera arreglar una máquina averiada o lidiar con gente destrozada. Me ajusté la gorra de béisbol y me aseguré las gafas de sol. Los zapatos resistentes que había elegido específicamente para este viaje se agarraban bien al asfalto. Mi camisa ligera me ayudaría a ventilar. Y los pantalones me protegían las piernas del sol. El dinero de emergencia estaba distribuido en varios escondites, 2 billetes de 20 en mi zapato izquierdo, billetes de 100 doblados en el cinturón, billetes de 50 en la cartera. Si llegaba a la civilización, tendría opciones. El indicador de temperatura del coche marcaba 37 grados cuando me abandonaron. A media tarde, alcanzaría los 40 grados. Tendría que controlarme con cuidado, conservar energía y agua, tomar pequeños sorbos cada 15 minutos, sin tragar saliva, y descansar a la sombra. El entrenamiento de seguridad en la fábrica había tratado el agotamiento por calor. Conocía las señales de advertencia, mareos, náuseas, fatiga excesiva. Pero también conocía mi propia resistencia. Décadas de turnos de 10 horas en suelos de hormigón habían desarrollado una fuerza en las piernas que la mayoría de los hombres de mi edad carecían. Mi teléfono marcaba la hora, la 1:23 de la tarde. Me guardé el mapa en el bolsillo de la camisa, tomé un pequeño sorbo de agua y miré al este, hacia mi destino. El desierto se extendía interminablemente ante mí, brillando con espejismos de calor que creaban falsos lagos en el horizonte. A lo lejos, podía oír el estruendo de los camiones de carga en una ruta paralela. La civilización aún existía, un poco más allá de mi alcance inmediato, a 9 kilómetros. Con este calor, quizá 2 horas si mantengo el ritmo. Eso es lo que sostenía a un hombre en un trabajo difícil, encontrar el ritmo adecuado y mantenerlo. A los 30 minutos de mi caminata hacia el este, mis pies habían encontrado su ritmo en el asfalto caliente. Izquierda, derecha, respira, izquierda, derecha, respira. El sol del desierto caía a plomo, pero el sudor se evaporaba rápidamente en el aire seco. El primer kilómetro transcurrió con recuerdos de Tobias, de 8 años, lleno de tierra y curioso, de pie junto a mí en el garaje. Papá, ¿cómo hace el motor para que el coche funcione? Ojos abiertos, absorbiendo cada explicación sobre pistones y combustión. Sus pequeñas manos, ansiosas por sostener herramientas, por ayudar. Por aprender del hombre al que consideraba su héroe. Eres el papá más inteligente del mundo, anunció después de que le arreglara la cadena de la bicicleta. Marta se rió desde la puerta, con harina en el delantal de la repostería del domingo. Tu padre sabe cómo hacer que las cosas rotas vuelvan a funcionar, le dijo. Es un don. Primera parada para beber agua en el kilómetro 2. Un pequeño sorbo. Tapa bien cerrada. Regresé la botella al bolsillo. El líquido ya estaba tibio, pero seguía siendo refrescante. Pasó un camión rugiendo. El conductor, demasiado concentrado en su horario, no notó una figura solitaria caminando por el arcén. El adolescente Tobias había sido diferente. Se avergonzaba cuando mis amigos me preguntaban por mi trabajo. Tienes que decirles a todos que trabajas en la fábrica, murmuraba después de un evento escolar.
El instituto le trajo nuevos amigos. Ambiciones universitarias. Vergüenza por sus raíces obreras. Las preguntas dejaron de surgir. El taller se convirtió en un lugar que evitaba. El kilómetro 3 trajo la sombra de una señal de carretera. 30 segundos de alivio del sol implacable. La camisa se me pegaba a la espalda, pero la respiración se mantenía estable. El agotamiento por calor aún no me había afectado. Buen estado físico tras toda una vida de trabajo físico. La universidad había ampliado la brecha. Las visitas a casa estaban llenas de conferencias sobre economía moderna y pensar en grande. Papá, no entiendes cómo funciona el mundo ahora, explicaba, recién salido de clases de negocios. Mientras tanto, mis sueldos de la fábrica financiaban su educación, sus sueños, su creciente desprecio por el hombre que lo hizo todo posible. El matrimonio con Joanna selló la transformación. De repente, mis historias se convirtieron en interrupciones, mi presencia en una vergüenza. Las cenas familiares se redujeron a apariciones obligatorias. ¿Cuándo vas a empezar a comportarte como de tu edad?, me había preguntado la Navidad pasada, molesto por mis intentos de conectar con sus hijos. El kilómetro 4 puso a prueba mi resistencia. Espejismos de calor creaban lagos fantasmas más adelante. Trucos del desierto que prometían alivio, pero solo traían más vacío abrasador. Ajusté ligeramente el ritmo, conservando energía. La estación del oasis en el desierto aún no era visible, pero mi mapa marcaba 3 kilómetros restantes. Los últimos meses de Marta habían revelado a Tobías en su peor momento, impaciente con sus horarios de medicación, irritado por su debilidad, ansioso por comenzar las conversaciones sobre la herencia. Lo había visto calcular el dólar mientras su madre respiraba con dificultad. No es el chico que criaste, susurró una noche cuando Tobías se fue temprano del horario de visitas. Ese chico murió en algún lugar del camino. Este solo tiene su cara. El kilómetro 5 me trajo el primer atisbo de civilización, una tenue estructura que brillaba en la distancia. Mi teléfono mostraba una barra de señal que regresaba al acercarme a la zona de cobertura. Pronto descubrirían mis notas si no lo habían hecho ya. Cuando me convertí en la vergüenza en lugar de la maestra. Cuando 40 años de trabajo honesto se convirtieron en algo que ocultar a los amigos. Me había pasado la vida arreglando máquinas rotas, creyendo que también podía arreglar relaciones rotas. Pero algunos daños eran demasiado profundos para repararlos. La estación Desert Oasis se hacía más grande a cada paso, real y sólida contra el calor vacilante. Mi teléfono sonó al recuperar la señal. 2 barras ahora, suficientes para llamadas. Aceleré el paso ligeramente, la anticipación crecía. Marta siempre decía que tenía la paciencia para superar cualquier problema. Hoy, pondría a prueba esa teoría contra el calor del desierto y la traición familiar. 2 barras de señal. Pronto llamarán. En cuanto entré en la estación Desert Oasis, mi teléfono estalló como un terremoto digital. Zumbido tras zumbido, la pantalla iluminándose con una notificación tras otra. La bendita frialdad del aire acondicionado golpeó mi camisa empapada de sudor mientras miraba el caos que se desarrollaba en mi teléfono. 47 llamadas perdidas, todas de Tobías. Cada notificación se sintió como una pequeña victoria. El registro de llamadas contó la historia de una creciente desesperación. Primera llamada a las 2:15 de la tarde. Justo después de haber descubierto mi ausencia. Luego cada pocos minutos más rápido y más rápido como se establece el pánico. Los mensajes de texto de Joanna dispersos entre las llamadas. Llámanos ahora ¿y dónde estás? Una emergencia. 15 correos de voz esperaban como pequeños paquetes de miedo. Goliné el teléfono en silencio y lo deslicé en mi bolsillo. Déjalo sudar un poco más. Parece que has estado caminando en este calor, dijo el empleado detrás del mostrador. Una mujer de mediana edad con ojos amables y cabello aturdido. Su etiqueta de nombre decía María. ¿Todo está bien? Problemas para el automóvil en la carretera, dije, que no era completamente una mentira, el motel todavía está abierto para el check-in. Por supuesto, cariño. ¿Necesitas que llame a alguien para obtener ayuda? ¿Familia, tal vez? Casi me reí. No, gracias. Tengo todo manejado.
Mientras María procesó mi registro de motel, me permití escuchar el primer correo de voz. La voz de Tobías apretada con calma forzada. Papá, ¿dónde estás? Nos detuvimos por el gas, y cuando regresamos, no estuviste allí. Estamos buscando el área. Por favor, nos llame. Por favor, por voz 15 mostró grietas en la fachada. Padre, solo llamaste de regreso. Estamos preocupados. La máscara se había vuelto por completo. El abogado recibe copias junto con instrucciones para contactar a las autoridades. Deudas, Tobías y sus motivos. Elige sabiamente, papá. Había pasado horas elaborando esas palabras, haciéndolas lo suficientemente específicas como para asustar, pero lo suficientemente vago como para mantener mi ventaja. María me entregó la llave de la habitación. Habitación 7 justo por la pasarela. Máquinas de hielo al final, y hay un restaurante de al lado si tienes hambre. Compré agua fría, bebidas electrolíticas y una camisa limpia de la sección de conveniencia de la estación. Mi teléfono volvió a zumbar. Llamé al 48. Lo ignoré con una creciente satisfacción. La habitación del motel era básica pero limpia con una cama que parecía el cielo después de mi caminata por el desierto. Conecté mi teléfono al cargador y lo vi volar nuevamente con la llamada entrante al 49. A través de la ventana, pude ver el área de estacionamiento de camiones donde Mike Harjan llegaría mañana por la mañana. 47 llamadas en 2 horas y media. Marta estaría orgullosa de mi aritmética y mi planificación. Mike dijo que estaría aquí esta noche. Mañana nos dirigimos a casa. El vapor se levantó de mi taza de café mientras veía el estacionamiento a través de la ventana de la pantorrilla. 7:30 de la mañana, 13 de julio y justo a tiempo. Un semicamión azul retumbó en el lote del desierto de Oasis. Los frenos de aire sisearon cuando Mike Harjan detuvo la gran plataforma. Había dormido mejor que en semanas. Es curioso cómo funciona la tranquilidad. Mike bajó del taxi con la fácil confianza de un hombre que había estado conduciendo autopistas durante 25 años. Cara de 55 años de edad, ojos amables detrás de las gafas con borde. Me vio por la ventana y levantó la mano en saludo. Justo a tiempo, dijo cuando entró en la pantorrilla. Espero que hayas descansado un poco después de tu prueba. El mejor sueño que he tenido en semanas, respondí, de pie para sacudir su mano insensible. No puedo agradecerle lo suficiente por esto. No todos ayudarían a un extraño. Mike agotó mi gratitud. El camino te enseña en quién puedes confiar. ¿Tienes ojos honestos, C? Springfield es aproximadamente 8 horas con mi horario de entrega. Tiempo perfecto. En 20 minutos, mis pertenencias mínimas se aseguraron en el compartimento durmiente del camión, y me instalé en el cómodo asiento del pasajero. Mike había preparado un termo de café y sándwiches caseros para el viaje. La radio CB crepitaba ocasionalmente con las comunicaciones de camioneros y la música country tocada suavemente desde el estéreo. Se supone que las familias se apoyan entre sí, no se usan, dijo Mike mientras nos fusionamos en I-40 East. No había hecho preguntas directas sobre mi situación, pero había compartido lo básico. Problemas para el automóvil, tensiones familiares, necesitar un viaje a casa. Eso es lo que siempre creí, dije, viendo al desierto de Nuevo México dar paso a las llanuras de Oklahoma. 42 años criando a un hijo, y pensé que sabía en qué tipo de hombre se había convertido. Mike asintió, entendiendo en sus ojos. Yo mismo tengo 2 hijos, divorciados 15 años, pero mi ex y yo siempre ponemos a los niños primero. No puedo imaginar que la familia de Blood se vuelva el uno al otro. Las millas pasaron con una conversación fácil. Mike contó historias de la carretera, amabilidades de extraños, la comunidad entre los conductores de la larga, la satisfacción del trabajo honesto. Me encontré compartiendo recuerdos de Marta, versiones cuidadosamente editadas de eventos recientes, reflexiones sobre cómo los valores parecían haber cambiado a lo largo de las generaciones. Tu esposa parece que era una mujer sabia, dijo Mike después de citar uno de los dichos favoritos de Marta sobre personas que muestran sus verdaderas caras. Ella vio a través de personas como si estuvieran hechas de vidrio. Estuve de acuerdo. Debería haber escuchado sus advertencias antes. El cómodo ritmo del camión,
La conversación constante y la verdadera decencia de Mike crearon un espacio de curación. Aquí había un extraño que mostraba más consideración de lo que mi propio hijo había logrado en años. El contraste no me perdió. Nos detuvimos 2 veces en las paradas de camiones para combustible y descansos obligatorios. Mike insistió en comprar el almuerzo, rechazando mis ofertas para pagar. «Harás lo mismo por alguien más algún día», dijo simplemente. Cuando la tarde se convirtió en la noche, comenzaron a aparecer puntos de referencia familiares. La torre de agua visible desde mi vecindario apareció a la vista cuando nos acercamos a las afueras de Springfield. Inicio, donde esperaba un cálculo. «Esa es mi salida», le dije, señalando por delante. Inicio dulce hogar. El camión de Mike desapareció a la vuelta de la esquina mientras caminaba por mi familiar camino de entrada. 6:45 de la noche, y las sombras se extendieron por el césped que había mantenido durante décadas. Cada ventana ardía con luz. Estaban en casa esperando, observando cualquier señal de noticias sobre el abuelo desaparecido. Mi llave entró en la cerradura que había instalado hace 20 años. La puerta principal se abrió. «Papá». Tobías se disparó desde el sofá de la sala de estar como si hubiera sido electrocutado. «Gracias a Dios, estás a salvo. Hemos estado buscando horas». Joanna apareció a su lado, su rostro era una obra maestra de alivio falso. «No tenemos idea de lo que pasó. Un minuto estuviste allí, al siguiente desapareciste. Hemos estado preocupados enfermo». Emily y Lucas corrieron hacia mí con una verdadera felicidad, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Su alegría era real. Niños inocentes atrapados en la red de mentiras de sus padres. 47 llamadas telefónicas sugieren que no estaba buscando, dije con calma, devolviendo los abrazos de los niños. Estabas en pánico. La cara de Tobías parpadeó con confusión antes de volver a su actuación. Llamamos porque estábamos desesperados por encontrarte. Papá, estás confundido. Nunca lo haríamos. La nota en el refrigerador explica todo, interrumpí y pensaste que había olvidado cómo leer. El color se agotó de la cara de Joanna. Miró hacia la cocina y luego me devolvió los ojos calculadores. No tenemos idea de lo que quieres decir. Hemos estado conduciendo de un lado a otro en esa carretera durante horas. Saqué mi teléfono y encontré la grabación del 5 de julio. La voz de Tobías llenó la habitación. Esta idea de viaje es perfecta. Conduciremos a través de esas áreas desérticas en Nuevo México. Entonces el cálculo del frío de Joanna. Y si algo le sucede a él, bueno, las personas mayores se confunden. Se alejan. Emily se retrocedió, la confusión reemplazando la alegría. Lucas miró entre sus padres y yo, sintiendo la tensión que no podía entender. Tengo grabaciones, Tobías. Su voz, su plan. Su plan. Heredando esta casa. Podemos trabajar a través de esto. Piensa en Emily y Lucas. Necesitan a su abuelo. Punto. Dejaste de ser mi hijo cuando planeaste asesinarme, dije en voz baja. Tienes 1 hora para empacar tus pertenencias y salir para siempre. La máscara de Joanna finalmente se deslizó por completo. No puedes tirarnos. Tenemos derechos legales. Hemos vivido aquí durante 3 años. Como mis invitados que planean matar a su anfitrión, volví a levantar mi teléfono. Mi abogado recibe copias de todo si no me registro a diario. Trate de acosarme y descubrirá cuán en serio las autoridades toman abusos de ancianos e intento de asesinato. La siguiente hora pasó en embalaje frenético y argumentos amortiguados. Emily lloró suavemente mientras ayudaba a reunir sus pertenencias. Me arrodillé a su lado y Lucas. «Puedes visitar cuando eres mayor», les dije gentilmente. «Se trata de elecciones que hicieron tus padres, no sobre ti». Las puertas de los automóviles se cerraron de golpe, comenzaron los motores. Las luces traseras desaparecieron en Springfield Twilight. Me quedé solo en mi cocina, mirando el refrigerador vacío donde había colgado mi nota de advertencia. La taza favorita de Marta se sentó en el mostrador, esperando el té de la tarde. Lo llené con agua caliente y me senté en nuestra mesa para 2, ahora listo para 1. Mañana, llamaré al abogado de todos modos. Algunas lecciones deben pegarse.
Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo. Suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.